La última conferencia estuvimos analizando de qué forma Dios va a realizar una nueva y total y diferente creación. De la primera creación que hizo desde el Génesis 1:1, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, y vendrá una nueva creación al grado que esta tierra, dice 2 de Pedro 3, va a estar pulverizada, desintegrada, los elementos ardientes serán quemados y los cielos serán totalmente transformados, las galaxias, los planetas, las estrellas, el sol, la luna, no va a haber muchas cosas que actualmente estamos observando, sino que será una creación totalmente nueva. Una cosa interesante que quiero solamente poner un poco más de énfasis en el versículo 1 de Apocalipsis 21, es que el mar ya no va a existir en la nueva creación. Y la pregunta es ¿por qué? Yo le decía cuando estaba estudiando este pasaje y meditándolo, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual no va a haber mar? Y en ese momento recordé que solamente de todo este planeta, Dios nos concentró en una cuarta parte de tierra. 3/4 partes de este planeta son agua, océanos. 1/4 parte es de tierra, o sea, realmente la concentración de los seres humanos en este planeta fue en un casi mínimo espacio. ¿Qué hubiera pasado que Dios nos hubiera dado todo el planeta Tierra cubierto de tierra y no de agua? Muy bien, la respuesta es la siguiente. En Génesis 1:1, cuando dice Dios creó los cielos y la tierra, esta palabra tierra, eretz, en el original hebreo, es tierra seca. Pero en el versículo 2 aparece la tierra cubierta de agua, devastada, desolada, vaciada y cubierta de tinieblas. Y sabemos que Dios, más adelante el profeta Jeremías lo explicó, no creó la tierra originalmente de esta manera. O sea, entre el versículo 1 y el versículo 2 algo sucedió. Una catástrofe, una hecatombe, una cosa tremenda que sumió a la tierra totalmente en el agua. Fue cubierta en el agua. Si nos adentramos ya más en pasajes como Ezequiel 28, la creación original de Satanás, Isaías 14, vamos a descubrir que antes de que el ser humano fuera colocado en este planeta, ya este planeta había estado habitado. El planeta Tierra fue la segunda vez que Dios lo restauró en Génesis 1, del 3 hasta acabar el capítulo 1 del Génesis. Los 6 días de la creación son la restauración de lo que ya existía. Por ejemplo, dice en el 4º, 5º día, cuando Dios cuando Dios pone en movimiento el sol y las estrellas, en el versículo 3 dice que ya Dios había hecho la luz. Entonces, ¿cómo puede Dios decir, hágase la luz? Y hasta después, a los otros 3 o 4 días, aparece el sol y la luna. Entonces, ¿cuál es la luz que apareció en el primer día y cuál es la luz del sol y la luna? Entonces nos damos cuenta que el sol y la luna ya estaban y los planetas ya estaban y Dios solamente los volvió otra vez a echar a andar. Porque en la creación anterior ya existían los planetas. Por ejemplo, en Isaías 14 dice que cuando Satanás planeó el asalto al cielo en su rebelión, dijo, alzaré hasta las nubes mi trono y me levantaré hasta el cielo. Ya existían nubes antes de que nosotros fuéramos creados y Satanás ya tenía un planeta arriba de él antes de que él quisiera asaltar el cielo para ser igual a Dios. Bueno, hay muchos pasajes, todo esto lo explico en una serie que se llama La creación preadámica, la pueden ya conseguir ustedes en MP3, y en toda esta serie ya hablamos y explicamos de esta que estaba habitado por lo que actualmente se conocen como los espíritus demoníacos. O sea, los demonios habitaban en este planeta, Satanás habitaba en este planeta y era su rey. Vino un juicio, una rebelión contra Dios y el mundo fue sepultado en agua, pero Dios no condenó a los demonios a que se metieran al infierno. En el infierno no hay ningún solo demonio. El infierno es el lugar de los espíritus humanos que se rebelaron en contra de Dios. Los demonios tienen otro lugar que se llama el abismo.
Y los ángeles caídos tienen otro lugar que se llama el Tartarus, o prisiones obscuras o eternas, donde esperan ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Entonces los demonios quedaron sueltos en el espacio, y cuando el ser humano fue puesto aquí en esta tierra, ya los demonios pululaban en la atmósfera y Satanás ya estaba esperando atacar en el huerto del Edén a Adán y Eva. Entonces estos demonios quedaron sin cuerpos, que ese fue el juicio y la maldición de la habitación anterior que tenían ellos aquí en la tierra. O sea, los demonios tenían cuerpos como tú y como yo. Y cuando vino el juicio de Dios, quedaron flotando en el espacio sin cuerpos. Es lo que se llama vulgarmente en las tradiciones las ánimas en pena, o los fantasmas, o las leyendas de Guanajuato, etcétera, etcétera, que no son ni almas en pena ni fantasmas, son espíritus de demonios. Y son los que los seres humanos tratan de atraer a través de las sesiones de los mediums, de los espiritistas, dizque comunicándose con el espíritu de Cuauhtémoc, y vamos a juntarnos aquí para concentrarnos y que un medium sea el medio, el trance o el instrumento o el canal de la canalización de estos espíritus. Y la Biblia nos revela que no son espíritus humanos. Todos los espíritus humanos, desde el primer muerto, Abel, hasta nuestros días, se encuentran en el centro de la tierra o en la presencia de Dios. No hay ningún espíritu flotando ni vagando, y el que se te apareció no es tu abuelita, y el fantasma que dice que es tu tío, o esa viejita que ves en la puerta de tu casa en la noche. No son seres humanos, son demonios. La Biblia nos dice claramente que estos demonios que quedaron sin cuerpos, parece que esa fue su maldición, anhelan descansar. O sea, están condenados por Dios a ser errantes y vagabundos en el espacio, y buscan cuerpos humanos para poder descansar, lo mismo que cuerpos de animales. Así que estos demonios están buscando nuestros cuerpos, están tratando, como ya no tienen perdón y como ya fue el juicio para ellos son extremadamente perversos y tratan de destruir y arrastrar junto con ellos, porque su destino final será el lago de fuego. Acuérdense que el primero que va a entrar al lago de fuego va a ser el anticristo, el falso profeta. 1000 años después, ya lo vimos, Satanás, junto con todos los ángeles y todos los demonios que ahorita andan sufriendo bajo una maldición y bajo un juicio de Dios. Entonces el planeta quedó bajo el agua como un juicio primario, y después Dios separó el agua y la elevó hacia el cielo, formó lo que se conoce la atmósfera, después la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, y quedó acá abajo en la tierra una cuarta parte de la tierra descubierta. Los continentes, si tú ves el continente europeo y el continente americano, traten un mapa de ver cómo encajan como un rompecabezas. O sea, antes estaban juntos Europa y América, igual que las islas como Australia, Nueva Zelanda, ¿verdad? Todos formaban parte de una masa intercontinental. Y en el capítulo 10 del Génesis, la Biblia nos muestra que en tiempos de ver, Dios separó los continentes. Algo sucedió y se separaron los continentes, y ya se formaron los continentes que actualmente conocemos. Ahora es interesante también que en el mar, la Biblia nos muestra que también pulula Satanás y los demonios. En Isaías 27, versículo 1, dice la Biblia que cuando el Señor venga a juzgar a los ejércitos, juzgará al dragón y a la serpiente que se encuentra en el mar. En el mar es una de las entradas o una de las puertas al infierno, de acuerdo a la Biblia. Entonces el mar siempre es una causa, ¿verdad?, de temor, inspira temor el mar. No nos sentimos bien ahí flotando, quién sabe quién me va a jalar los pies por ahí abajo, un tiburón o una mantarraya o alguien, pero el mar es un símbolo en la Biblia de la maldad. Dice en Isaías que los impíos son como el mar, que no se puede estar tranquilo, son como la tempestad, como las olas y como la arena que llega y regresa. Entonces el mar ya no va a existir más, por la sencilla razón de que Satanás y sus demonios serán para siempre echados al lago de fuego, y no va a haber necesidad ya de que haya algo que nos impida, sino que caminar ni desplazarnos, sino que todo el planeta, absolutamente todo el globo terráqueo, será transformado en una tierra nueva.
donde no va a haber necesidad de mar. La tierra será destruida y sustituida totalmente por una nueva. O sea, hay que tener cuidado. No va Dios a renovar, a parchar la tierra. Va a destruirla y a crear una tierra totalmente nueva. Dice en el Salmo 102, versículo 25 al 27. Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. La Biblia profetizó esto hace 3000 años. Hace 3000 años el salmista escribió que la tierra tenía la tendencia ¿a qué cosa? A envejecer, lo que se comprueba con la famosa ley física de la entropía, o con la segunda ley de las termodinámicas, que dice que todo sufre un desgaste, un decaimiento, una corrupción, un deterioro, todo absolutamente se tiene que echar a perder. Y vivimos nosotros, los habitantes del siglo XXI, en este tiempo donde estamos viendo que los mares están contaminados por petróleo. El aire está contaminado con fluoruros de carbono y con tantas cosas que hemos infectado la atmósfera, el oxígeno. La comida está infectada por todos lados. La deforestación de los bosques es alarmante en el mundo entero. O sea, la tierra ya se cansó de girar. Y la tierra ya está harta de nosotros. Este fenómeno del tsunami, donde el mar comienza ya a invadir la tierra, nos muestra ya que hay una desproporción donde Dios estableció que el agua no iba a pasar del límite. O sea, ¿por qué el mar no se viene, no se han preguntado por qué no se viene contra las costas y por qué no somos inundados por el mar, siendo que es una masa increíble de agua? Porque dice la Biblia que Dios le puso un límite. Y ese mar no pasa si Dios dice hasta aquí llegas. Y cuando Dios comienza, como en los tsunamis, a quitar su mano y a dejar que el mar comience a meterse a las costas y a entrar y devastar y matar a seres humanos, es uno de los síntomas que podemos nosotros saber. Tendríamos que estar locos o inconscientes para no darnos cuenta que es uno de los síntomas que nos muestran que el planeta Tierra está ya cansado de nosotros. La tierra está manifestando síntomas climatológicos donde ya llueve donde no debe llover, hace frío donde no hace frío, hace calor cuando no debe hacer calor, cae lluvia cuando es tiempo de primavera, y todos estos fenómenos nos están demostrando, tifones, el aumento de huracanes, el aumento de maremotos, etcétera, etcétera, nos demuestran que algo está sucediendo en nuestro planeta. Esta tierra actual, la Biblia dice, está bajo maldición, es defectuosa. Y esta es la razón por la cual sufrimos tantos desastres, tifones, huracanes, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, tormentas, inundaciones, sequías, enfermedades y muerte. Todo esto es el resultado, santos de Dios, de la maldición que nosotros con nuestro pecado hemos traído sobre la tierra. Veamos ahora en Isaías 24 esta verdad para poder reforzarla. Dice Isaías capítulo 24, versículo 3 al versículo 5, Isaías 24 del 3 al 5. La tierra, recuerden que esto fue escrito hace 2750 años. Esto que estamos leyendo fue escrito hace 2750 años. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. O sea, ¿cuál es la causa del desgaste, de la enfermedad del planeta Tierra? Que se haya hasta salido milésimas de grados de su eje ahora con el tsunami, de los terremotos, porque nosotros, los seres humanos, nosotros hemos contaminado nuestro planeta. ¿Qué significa esto? Lo dice a continuación: porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho,
quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué causa? Porque los hombres han traspasado la ley. Esta palabra ley es la palabra hebrea Torah. Dios puso limitaciones, Dios puso demarcaciones, no somos dioses. Y Dios nos dijo, estas son mis leyes y estas son mis preceptos y mis estatutos. Y el ser humano no ha hecho caso de las leyes morales de Dios, de las leyes físicas de Dios, y ha querido escoger sus propios caminos, y el ser humano se ha brincado las leyes de Dios, ha traspasado las leyes de Dios, y tiene que haber, cuando violamos la ley, consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte. Falsearon el derecho, ya no hay derechos en los tribunales, ya hay una impunidad alarmante en el ejercicio de la ley en casi todas las cortes de justicia del mundo entero. En casi todos los países escuchamos ya de presidentes, expresidentes que han robado, que se han corrompido. No hay líderes ya, no hay ejemplos, no hay modelos ya que seguir en ningún lado. Ya el derecho no existe más que para las personas que tienen influencia, para las personas que tienen poder, no para las personas marginadas, no para las personas de baja condición social, las cuales siguen siendo explotadas. Y Dios se tiene que vengar de esto tarde o temprano. Quebrantamos el pacto sempiterno. Y dice el versículo 19 del mismo capítulo, será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Ya vimos la primera conmoción de este planeta ahora con el tsunami, cuando los geólogos nos acaban de confirmar que fueron algunos grados que se salió con el tsunami de su eje el planeta Tierra. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día, o sea, cuando todo esto suceda, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Vemos que esto es lo que estamos estudiando y lo que estudiamos ya también en el libro de Apocalipsis. El mar también, vimos, ya desaparecerá. Los océanos actuales que causan devastaciones, tsunamis, mareas, maremotos, desaparecerán junto con esta tierra. El mar no será, de acuerdo a la Biblia, necesario en el estado eterno al que vamos a entrar. Regresamos a Apocalipsis 21. Y estos cambios futuros nos dan testimonio de tres cosas. Estos cambios nos dan testimonio de tres cosas. Número uno, del anhelo de la eternidad que todos tenemos y con el cual nacimos. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11 que Dios puso la eternidad en el corazón humano. ¿Qué significa esto? Bueno, en el Salmo 139 dice David, mi embrión vieron tus ojos. Los médicos, la ciencia, todavía no se pone de acuerdo cuándo comienza la vida humana. Sí, al mes de nacido en el vientre de la mamá, sí se le puede abortar a los 6 meses porque todavía es un pedazo de músculos nada más o de tejidos, sí a los 6 meses, pero eso sí, saliendo el niño es asesinato, pero dentro de la pancita no es asesinato. Y sin embargo, la Biblia, aun cuando los científicos no se ponen todavía de acuerdo, cuándo comienza realmente la vida y cuándo se le puede llamar a un ser humano, la Biblia no nos deja dudas al respecto. La vida comienza en el mismo momento de la fertilización. Cuando el esperma de mi padre fecundó el óvulo de mi madre y se formó el cigote y después el feto, en el momento mismo de la fecundación, de la fertilización, de la unión y de la formación de otra célula de 46 cromosomas, en ese momento dice David que vimos a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué lenguaje tan profundo? ¿Cómo podemos decir, mi embrión vieron tus ojos cuando nuestros ojos no eran formados? El punto es que Dios nos quiere dejar impreso que en ese momento, cuando viene la fertilización, es cuando comienza a formarse el ser humano y en ese momento el espíritu baja y entra y el ser humano ahí en ese momento se convierte en un espíritu, porque la carne sin el espíritu no puede vivir. Ahí es cuando comenzamos a recibir el Espíritu de Dios.
Y en ese momento, de alguna forma insólita, asombrosa, que no podemos con un lenguaje humano describir, en ese momento tuvimos en estado embrionario un encuentro con Dios. De alguna forma ahí dejó impreso Dios la eternidad en el embrión humano, para que cuando naciéramos nosotros, la sociología y la historia nos da testimonio que no ha habido una sola tribu, no ha habido una sola religión, no ha habido una sola civilización, una sola cultura que no haya adorado a un Dios. Traemos la eternidad en el corazón. Y por eso somos incorregiblemente religiosos. Como decía el psicólogo vienés, el doctor Sigmund Freud, el hombre trae la religiosidad, trae el anhelo de la eternidad, el anhelo de algo mejor. Y si el ser humano no sabe quién es Dios, levantamos un Dios y lo adoramos, hacemos una piedra y adoramos a la piedra, hacemos una estatua de un santo y nos hincamos ante el santo, hecho de nuestras manos, construido por nosotros. O nos levantamos al cielo o nos vamos a Teotihuacán y adoramos al sol y decimos que el sol es la fuente de energía y no vemos la energía que está detrás del sol dándole esa energía al sol. Pero tenemos que buscar en algo o en alguien la razón por la cual existimos, porque traemos la eternidad. Y todas las religiones, llámese judaísmo o los musulmanes o el sintoísmo o el islamismo o la religión que tú quieras, todas están buscando lo mismo, a Jesús. Están buscando a Jesús en Mahoma, están buscando a Jesús en Buda, están buscando a Jesús en su líder espiritual, porque Jesús es la verdad. Entonces, por ignorancia no saben que no es su líder, no es el sol, no son los ídolos, es Jesús. Y Jesús bajó a decirnos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. A revelarnos que Él es el hueco y el vacío con el cual Dios nos creó. Él es el único que lo puede llenar. Entonces, este cambio futuro nos da testimonio de eso. Fuimos creados para la eternidad. Y nosotros sabemos que no podemos encontrar en este mundo temporal, donde solamente estamos de paso, nada de lo que existe en el mundo nos podrá satisfacer. Esto fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el agua que yo te doy saltará dentro de ti como una fuente para vida eterna. En segundo lugar, este cambio futuro nos da testimonio de la intensa conciencia de pecado que existe dentro de nosotros. De la intensa conciencia de pecado que existe entre nosotros, instintivamente, de lo profundo de nuestro ser, nuestra conciencia nos da testimonio que necesitamos ser cambiados, que necesitamos ser transformados en otra persona. No estamos a gusto como somos, lo sabemos profundamente en nuestro corazón. Y esta es la razón por la cual se fuma, por la cual se toma, por la cual se droga, porque queremos ahogar, queremos anestesiar nuestra conciencia, no queremos enfrentar la vida en nuestros 5 sentidos. Por eso nos vamos en una carrera loca, desbocada, de lujuria y en búsqueda de sexo, de mujeres, de hombres, porque sabemos que no estamos contentos con lo que tenemos, no estamos contentos con la esposa que tenemos, con la casa que tenemos, con la cara que tenemos, con la estatura que tenemos, estamos a disgusto con todo en esta vida. Esto es un testimonio que nuestra vida presente está mal. No sabemos cómo remediarla. La causa de tantas religiones, filosofías, centros de rehabilitación, hospitales psiquiátricos, etcétera, etcétera, es esto, porque el ser humano busca una vida mejor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo lo expresó ya siendo apóstol de Dios. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Y dice el apóstol Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vean cómo el apóstol Pablo denomina o designa el cuerpo donde tú vives y donde yo vivo. Le llama morada terrestre. Este cuerpo nos sirve para trasladarnos, para transportarnos, para pisar. Las manzanas fueron creadas para mi estómago, las frutas, la verdura, la combinación de gases en el oxígeno que respiro, todo absolutamente está interrelacionado para este cuerpo que tú y yo tenemos.
Nuestro cuerpo no fue diseñado para sabritas, ni para refrescos, ni para azúcares, ni para comida fabricada, ni para jamones y alimentos enlatados con conservadores. Nuestro cuerpo no fue diseñado para eso. Nuestro cuerpo fue diseñado para comer alimentos naturales. Plátanos, manzanas, verduras, uvas, hortalizas, brócoli, zanahorias, agua limpia, jugos de frutas. Ese es nuestro cuerpo y esa es la salud. Pero nosotros hemos inventado, no hemos querido el alimento que Dios nos da y hemos fabricado nuestros alimentos que se llaman chatarra. Y por eso tienes la panza que tienes. Si esta morada, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Veamos que inmediatamente cuando se deshaga este cuerpo, este envase, esta botella, esta prisión de nuestra alma y de nuestro espíritu, cuando se deshaga, cuando muramos, tenemos inmediatamente de Dios otro cuerpo, una casa no hecha en manos. Y dice Pablo, por esto gemimos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos, que significa volver a ser vestidos. Ahorita estamos vestidos con un cuerpo que no queremos, todos estamos a disgusto, repito, los altos porque están altos, los chaparros porque están chaparros, el que está narigón porque está narigón, el que tiene orejas de papalote porque tiene orejas de papalote, la otra porque es modelo bellísima en la pasarela y ganó el concurso de la modela y le preguntan a la mejor modelo del mundo y no está contenta con su cuerpo tampoco. O sea, estamos siempre con esa tendencia de querer cambiar algo de nuestra vida. Dice la Biblia en el lenguaje teológico que estamos gimiendo, deseando que se nos dé un nuevo cuerpo. Es lo que se llama revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, desde Adán, cuando vio que había pecado y se dieron cuenta Adán y Eva que estaban desnudos, esta desnudez ha sido arrastrada como una maldición por el ser humano. Entonces nos sentimos desnudos todavía. No sentimos que este es nuestro cuerpo, por eso nadie está conforme con su cuerpo, con su cara, con nada, porque sentimos que este nuestro cuerpo no es el que queremos. Esto nos da testimonio de la creación eterna que nos está esperando. Y dice Pablo, porque asimismo, versículo 4, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, al mismo tiempo, fíjense qué contradicción, al mismo tiempo que no estamos a gusto, tampoco nos queremos morir. Al mismo tiempo que no estamos a gusto, tampoco quisiéramos morir, porque Dios puso entre nosotros ese instinto de preservación, ¿verdad? Cuando a Pablo le preguntaron, oye Pablo, ¿qué prefieres, seguir viviendo o morir? ¿Qué pregunta más profunda? Y Pablo, a la luz de la perspectiva bíblica y de la eternidad, contestó en Filipenses capítulo 1, si yo me quedo vivo, que sea para vivir para Cristo, y si muero, voy de gane. Es ganancia para los cristianos morir. Entonces, si nosotros seguimos viviendo, es porque es Cristo la razón y la misión que no ha terminado Dios, por lo cual Dios nos concede la vida. Pero para nosotros, el día que muramos, de acuerdo a la Biblia, es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a ser revestidos. Tú te van a meter en el cajón o que te cremen, no importa lo que le hagan a tu cuerpo. Ahorita mi esposo y yo venimos de un velorio, se murió mi concuño, y ahí estaba, ¿verdad? El hombre lo van a cremar ahorita, o lo creman a las 5 de la tarde, lo meten en una cajita y quién sabe a dónde se lo llevan. Si no te creman, de todas maneras te conviertes en gusanos y te conviertes en polvo. Pero ese polvo que se convierte, el momento en que esta familiar se murió, salió su cuerpo y su espíritu anoche a las 3 de la mañana que murió, inmediatamente, no sabemos dónde se fue, yo no sé si era cristiano o no, al cielo o al centro de la tierra a esperar el juicio en el infierno. Pero en segundos cuando te mueres, un ataque cardíaco, un paro respiratorio, de la forma en la que tú te mueras, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se salen de tu cuerpo, tú te vas a ver ahí el cuerpo, te vas a sentirlo así, ni ganas de regresar, pero luego lo vas a ver ahí tu cuerpo, te van a llorar, lo van a enterrar, pero tú ya te vas o al cielo o al centro de la tierra, al infierno, a esperar el juicio del gran trono blanco, que ya estudiamos las últimas 2 conferencias. Entonces, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal es lo que está sujeto a la muerte. Hasta que nosotros muramos, no podremos tener un cuerpo que ya no sea, que sea inmortal. Inmortal significa sujeto a muerte terrenal o a muerte física. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 21.
Y dice la Biblia que también este cambio futuro y esta nueva creación es un testimonio finalmente de un mundo mejor. Anhelamos todos un mundo mejor. Y podemos comenzar desde los grandes conquistadores hasta Carlos Marx. ¿Es la clase social el problema del ser humano? No. El problema del ser humano es la pobreza. No. El problema del ser humano es la educación. Falta más educación en México. Es la corrupción, que haya más ética y que haya más moral. Y buscamos por todos lados, en todos los países, a través de todas las épocas, ¿qué es el ingrediente que falta para un mundo utópico? Para una sociedad perfecta, para una sociedad donde ya no haya robos, donde no haya crímenes y desgraciadamente, como lo acabo de decir, es una mera utopía. Jamás, nunca ha existido, desde que Caín mató a Abel, la necesidad de que no haya cárceles, de que no haya soldados, de que no haya policía, de que no haya leyes, de que no haya castigos. Mientras la maldición dure en este mundo, necesitamos el orden, necesitamos el uso de la fuerza, los castigos, las cárceles, los policías, los granaderos, los garrotazos, los soldados, se les pasa la mano, sí cierto, y a veces a los ciudadanos también se les pasa la mano con los granaderos, y así estamos unos contra otros. A veces le pasa la mano al marido con la mujer, y a veces la mujer se le pasa el sartenazo que le dio en la mañana al marido. A veces a los hijos se les pasa la mano, y ya casi lo quieren golpear al papá, y a veces el papá se le pasa la mano y golpea al hijo como si fuera un criminal. Y nos damos cuenta que todos absolutamente estamos mal. Todos estamos conscientes de esto, que queremos un mundo mejor. Todos los hombres, qué interesante, de todas las épocas, han soñado. Julio Verne, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, han imaginado un nuevo mundo. Y en casi todas las civilizaciones, todas las tribus, todos los pueblos han clamado al cielo por un mundo mejor. En las filosofías y en las religiones encontramos pensamientos como la Edad de Oro, viene la época de Acuario, el Nuevo Mundo, ahorita se está hablando de un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque el ser humano anhela cambiar y mejorar el mundo. Desgraciadamente el ser humano, al desconocer su propia pecaminosidad, sigue viviendo una burbuja de jabón, una utopía, una ilusión, un sueño marihuano de creer, como los Beatles decían, only need is love. Todo lo que necesitamos es amor, peace and love, queremos rock. Y todos estos pensamientos son utópicos, ¿verdad? Porque no es ni Pinocho, ni Alicia en el País de las Maravillas, y ojalá el mundo solo necesitaría amor en un mundo imaginario, pero es un mundo donde hay pecado. Si ustedes leyeran lo que hoy en la mañana publicaron de este muchacho Michael Jackson, y lo que se reveló en los videos de lo que les hacía a los niños, te asquearías y dirías, ¿cómo es posible que lo sigan adorando y él sigue a la gente y siga siendo ídolo de miles de jóvenes? Después de abusar, yo dije, si él hace una cosa con un hijo mío de esa edad, yo lo cuelgo de los pies en la rueda de la fortuna y lo subo y lo dejo ahí colgado hasta que se muera. ¿Quién iba a permitir que a un hijo de nosotros le hicieran tantas barbaridades y tantas asquerosidades sexuales? Y sin embargo nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el diablo lo deformó, lo convirtió en un monstruo. Y le dio los millones de dólares que tuvo, ¿pero para qué? ¿Por qué? Porque el mundo no puede entender ni reconocer los valores morales. La época de Clinton demostró que un presidente puede cometer adulterio y puede burlarse del mundo y puede cometer perjurio, y sin embargo el aspecto moral no es necesario para los líderes políticos del siglo XXI. No importa qué vida moral tenga la persona, se le perdona todo. ¿Por qué? Porque es el siglo XXI, el siglo donde todo es permitido. El siglo de la tolerancia se podría llamar, donde se tolera absolutamente cualquier conducta. Ya acaba de comenzar Big Brother 3, las asquerosidades sexuales más vulgares y más bajas y más depravadas y más degradantes que pudiéramos ver en la televisión. Y sin embargo, eso es lo que se está produciendo, telebasura. Es el grado al que la sociedad ha llegado. Desde Roma y desde Sodoma y Gomorra, jamás habíamos visto que la homosexualidad y los matrimonios gays se volvieran a legalizar. Desde los tiempos de Roma, hace 2000 años, no se había vuelto a ver hasta el siglo XXI que ahora se acepta y se tolera a las personas con una moral que es aberrante a los ojos de Dios, pero permisiva a los ojos de la sociedad que nos rodea. Este es el mundo que, dice la Biblia, traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta razón, la maldición consumió la tierra. Y terminamos en Apocalipsis 21, donde dice la Biblia que no solamente vamos a ver
esta nueva creación, sino que va a bajar una nueva Jerusalén. Una ciudad totalmente diferente a la Jerusalén actual. Porque si la tierra actual va a ser destruida, Jerusalén también va a ser destruida y bajará del cielo la nueva Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que la Jerusalén actual no es la Jerusalén donde Dios prometió que viviría para siempre, sino la Jerusalén que baja del cielo. La Jerusalén actual, de acuerdo a la Biblia, se ha corrompido a través de los siglos. Veamos esta verdad en dos pasajes principales, Mateo 23, versículo 37 al 39. Mateo 23, 37 al 39, donde Jesús, cuando el mundo pensaba que Él ya era el Mesías y que iba a entrar en un caballo blanco y entró en un burrito, ahí en su burrito el Señor Jesús, entrando a Jerusalén, y comenzó la gente a preguntarse, oye, ningún conquistador que nos viene a librar del yugo romano entra en un burro. Los tribunos, los centuriones romanos, cuando venían de las batallas y anunciaban que habían ganado, hacían una entrada triunfal en Roma con trompetas, montados en caballos blancos. Y Cristo se monta en un burrito y comienza a entrar a Jerusalén en un burrito. Y en lugar de que se pare y les diga, damas y caballeros, gracias por haber votado por mí. Ahora les prometo esto y esto y esto y esto, y yo soy el Mesías, y ahora sí el imperio romano se acaba, y con mis poderes voy a acabar con todos, y vamos a establecer el rey prometido en el pacto abrámico, el pacto davídico, etcétera, etcétera. Jerusalén, nada de Cristo no hizo nada de estas cosas al entrar a Jerusalén. Estas son las palabras que Jesús dijo al bajarse del burrito. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde ese momento, ¿qué promesa hizo Jesús a los judíos? Ninguno de ustedes me va a volver a ver. ¿Hasta qué? ¿Cuándo es esa? ¿Hasta qué? Romanos 11, 25 al 26. Hasta que el Mesías venga, el libertador baje, todo Israel será salvo. Apocalipsis 1, mirarán al que traspasaron y harán lamentación todas las tribus de la tierra. Hasta que Cristo regrese por segunda vez, los judíos le podrán reconocer como el Mesías. Y vean otro pasaje en Apocalipsis 11, que nos habla de la corrupción actual, de la Jerusalén actual que se encuentra en el Medio Oriente. Dice Apocalipsis 11, versículo 18. Vamos a leer primero el versículo 7 y 8, antes del que mencioné. Apocalipsis 11, 7 y 8, está hablando de la muerte de los testigos en Jerusalén. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, que es el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Esta frase, grande ciudad, es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Para que no quede duda, el Espíritu Santo dice, ahí es donde Cristo fue crucificado. Vean cómo se le llama a Jerusalén antes de que venga Cristo: Sodoma y Egipto. Sodoma es el símbolo de la degradación y depravación moral, y Egipto es el símbolo en la Biblia de la mundanalidad. De acuerdo a la Biblia, Jerusalén se prostituirá más y más moralmente y se hará más mundana y más mundana hasta la venida de Jesucristo. Y finalmente vemos aquí en Apocalipsis capítulo 21, regresamos a Apocalipsis para terminar nuestro pasaje. Dice la Biblia, el versículo 4 y 5, que en esta nueva creación vendrá también la eliminación de toda la miseria humana. E enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta nueva creación que estamos esperando todos vendrá acompañada de una nueva condición para los redimidos. La historia de la humanidad, desde que el pecado entró en el mundo, ha estado plagada de miserias, dolores, hambre, lágrimas, sufrimientos, conflictos, angustias, desilusiones y muerte.
Todas las palabras que se expresan aquí en el versículo 4 son síntomas de infelicidad, de debilidad, de dolor y de opresión espiritual. Ninguna de estas cosas, jamás ninguno de nosotros, los redimidos, volveremos a experimentar. Dice la Biblia claramente, ¿por qué? Porque las primeras cosas pasaron. El cuerpo y la mente humana serán perfectas, lo mismo que todo el medio ambiente que nos rodee. No habrá más envejecimiento, deterioro celular, guerras, muertes de familiares, accidentes de tráfico, sufrimientos morales, sufrimientos emocionales, quebrantos, desilusiones, traiciones, engaños, robos, violaciones, secuestros. Nada de estas cosas volverá nunca a suceder. Leamos otra profecía en Isaías capítulo 66 y terminamos en esta tarde nuestra exposición de estos versículos de la nueva creación. Isaías 65, dice el versículo 17 en adelante. Isaías 65, 17 en adelante. He aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Escuchen, os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella, ¿qué cosa? Voz de lloro ni voz de clamor. Versículo 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Qué vamos a hacer en la nueva creación? ¿Acostarnos en una hamaca? ¿A rascarnos la panza bajo el sol? No, antes de que el pecado entrara al mundo, Adán y Eva ya trabajaban. ¿Se acuerdan? En el jardín del Edén no estaban Adán y Eva así bajo el sol con un plátano y una limonada. Nada, ellos estaban trabajando en el huerto. El trabajo se convirtió en una maldición cuando comenzamos a sudar y la tierra ofreció resistencia por la maldición del pecado. Pero el trabajo no es una maldición cuando estás bajo la redención. Un cristiano que vive en un trabajo o está desempeñando un trabajo que fue diseñado por Dios para que tú trabajaras en él, estás contento en tu trabajo. No importa lo que hagas, pero si es la mano de Dios la que está sobre tu vida, en el trabajo que tú estés, lo disfrutas. Allá en la nueva creación vamos a edificar casas, nosotros no vamos a tener carpinteros, cada uno vamos a tener la sabiduría de edificar nuestras propias casas, le vas a poner los cuartitos que quieras, vamos a plantar viñas, vamos a tener agricultura, no edificarán para que otro habite, o sea, no hay robos ni asaltos, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán luz a maldición. Vamos a seguir reproduciéndonos sexualmente. Así que ya les he dicho muchas veces, muchachas, si ahorita todavía no encuentras novio, espérate para el milenio. O si no encuentras novio, espérate para el milenio. Vas a ver nomás el panquecito marinela que Dios te tiene guardado para aquellos días. Vamos a tener, y las mujeres cuando den a luz ya no van a tener dolor. Y a esa maldición será quitada. Y dice, no darán a luz para maldición. Esto significa que ahorita, cuando una mujer da luz y le duele a la mujer parir, es por causa de la maldición de Génesis 3. ¿Se acuerdan? Cuando el dolor de tu parto traerás tus hijos. Esa fue una de las maldiciones que Dios trajo a las mujeres. Entonces, en la nueva creación, ya las mujeres van a parir y no van a sufrir absolutamente nada y van a tener como conejas 10 niños. Porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas nuevas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Oremos. Señor, te damos las gracias por presentarnos el futuro glorioso que tú has reservado para aquellos que te aman y te siguen con todo su corazón.
Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del día del Señor Jesucristo. Señor, gracias por la esperanza que nos está guardada en el cielo y de la cual hemos oído mediante el Evangelio, el cual llegó a nosotros con poder y da fruto y nos capacita para poder vivir y tener fuerza para vivir para ti. Te damos gracias porque no nos dejaste huérfanos hasta el día de nuestra muerte. Tu Espíritu Santo dentro de nuestra vida es un espíritu de valor. Es un espíritu que nos ayudará y nos sostendrá a aguantar y a seguir viviendo para ti. No es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor para que andemos temerosos, sino es un espíritu de valor, de poder, dominio propio. Es el espíritu que nos hace decir: Abba, Padre, Papito, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque somos tus hijos. Y porque así como en la crucifixión de Cristo fue determinada por tu anticipado conocimiento y tu consejo soberano, así las cosas actualmente obran para nuestro bien. Porque todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Porque así tú lo has diseñado y no hay nadie que vaya a abortar ni a impedir que tu consejo prevalezca, que tu voluntad se establezca en la tierra y que tus hijos reinen como coherederos de tu Hijo Jesucristo por toda la eternidad. Gracias por esta esperanza maravillosa de volver a ver a tu Hijo cara a cara y esperar que nos seque las lágrimas, que enjugue nuestro dolor, que nos abrace y que ese día podamos mirar el pasado como una pesadilla simplemente, nada comparada con las glorias y la eternidad que nos espera. Por tanto, amados santos, hijos míos, dice el Señor, estar firmes y constantes en mi obra, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. No tengan miedo, mi pequeña manada. Estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Con la diestra de mi justicia te sostendré. Esfuércense y sean valientes, porque nadie les podrá hacer frente durante todos los días de su vida. Como estuve con los profetas, como estuve con los santos, como estuve con mi Hijo, aún en la misma cruz, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras yo vengo, vayan al mundo y prediquen este mensaje, prediquen este evangelio de la gracia, evangelicen a toda criatura, hagan discípulos en el mundo entero, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas hasta el día de mi venida, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo poder me ha sido entregado a mí y toda potestad la tengo yo, dice el Señor, y nada ni nadie les podrá tocar un cabello de su cabeza, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Bendito seas, Jesús, aleluya, te alabamos, Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios. En esta noche hay muchos de ustedes que aún no tienen a Cristo, ustedes que nos ven por la televisión. ¿Por qué en esta noche no haces firme tu vocación y tu entrega a Jesucristo? Si alguna persona en esta noche quiere entregarle su vida a Jesús, asegurar en su alma que si esta noche te sorprendiera la muerte, tú ya estarías preparado, porque así lo dice el Señor, que si tú le recibes, pasarás de la muerte a la vida. No salgas esta
noche. No dejes de ver este programa sin que en este momento invites a Jesucristo a tu vida como tu Salvador. Las personas que quieran invitar a Cristo esta noche a su vida y en este momento, dile estas palabras. Ahí desde donde te encuentras, dile: Señor, creo en tu Hijo Jesucristo como el Salvador de mis pecados, el que pagó con su sangre por mis pecados, porque reconozco mi miseria, mi vida de pecado delante de ti, que eres un Dios santo. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días volviste a vivir, cuando te levantó tu Padre de entre los muertos, y ahora vives para pedirle al Padre por mi vida, para que mi fe no falte hasta el día de tu venida. Te invito a mi vida a que entres en este instante como mi Dios y mi Salvador. Perdóname, dame el poder de vivir para ti, Señor, y déjame conocerte. Te entrego todo lo que tengo a tu servicio en el nombre de Jesús. Amén.